nos vamos con el abogado Manuel Fuentes, quien ya se encuentra por aquí. Abogado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarla. Gracias, doctor. ¿Qué pasa con las 40 horas? Hubo una protesta el pasado, una protesta para una manifestación pública en varios estados del país. ¿Cuál es el saldo que tienen ustedes como ustedes abogado laboral, pero sobre todo muy de cerca de las organizaciones sindicales? ¿Cuál es qué fue lo que pasó el domingo y hacia dónde va la discusión? Bueno, pues en realidad se viven momentos complicados en relación a esta demanda que están haciendo organizaciones de trabajadores, sobre todo porque hay una tendencia mundial a que se puedan estar reconociendo las 40 horas semanales. Yo podría decir, por ejemplo, que en América Latina hay ya países que, por ejemplo, como Uruguay y Argentina, tienen ya 37 horas a la semana. Panamá, por ejemplo, ya tiene 36 horas a la semana. Y, por ejemplo, países como Chile está acordando ya la semana de 40 horas para 2028 en una tendencia proporcional. Y igualmente, por ejemplo, el caso de Colombia, que estaría aceptando 42 horas para 2026. Pero, por ejemplo, en Europa ya se aceptan las 40 horas, o hay países como, por ejemplo, Francia, que ya tiene 35 horas, o Bélgica, que alcanza las 36 horas. Este tipo de fenómenos a nivel mundial, obviamente, pues están presionando para que efectivamente nuestro país pueda reconocer estos escenarios, pero hay otros datos que me parece que son importantes. Por un lado, de acuerdo incluso a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social que son preocupantes porque finalmente hay una tendencia al alza para la cuestión de los accidentes de trabajo, de los riesgos de trabajo. Hay datos del Seguro Social que nos preocupan bastante. Quisiera decir, por ejemplo, que para 2023 fueron 569,766 riesgos de trabajo que se dieron, algo así como 1,561 riesgos de trabajo diarios. Este es un dato preocupante porque esta tendencia ha ido al alza y tiene mucho que ver con el tema de la prolongación de las jornadas de trabajo. El propio Seguro Social nos está señalando que fueron 393,905 casos los que se dieron durante el año 2023. Y esto refleja un tema muy importante solamente en cuanto a accidentes de trabajo, pero hay otros datos, por ejemplo, que arrojan 157,472 accidentes en trayecto, más allá del tema de las enfermedades de trabajo, que apenas están reconocidas 18,489. Pero hay otra información de apenas el día de ayer por parte de INEGI, en donde llama la atención en el sentido de que entre 35 y 48 horas que laboran de trabajadores y trabajadores, son 21,709,504 quienes están en esa jornada hasta las 48 horas. Pero el dato preocupante es de que hay 10,336,137 trabajadores que laboran más de las 48 horas a la semana. Es decir, esto lo quiero comentar porque hay un problema muy fuerte. La actual jornada máxima, que podríamos llamar de 48 horas, no se respeta en nuestro país. Hay una situación en donde pues no hay organizaciones sindicales, el 90% de los trabajadores no cuenta con ellas, no hay suficientes inspectores de trabajo y entonces esta situación es aprovechada por empresarios para que se pueda forzar a los trabajadores a laborar más allá de las 48 horas a la semana, incluso sin pago de tiempo extraordinario, que ese es un elemento muy importante. Entonces, obviamente, las demandas de las organizaciones sindicales es de que se pueda establecer en la ley jornadas más cortas en ese ámbito, pero yo quiero señalar de que hay datos interesantes, pero los que son beneficiados son los que tienen contratos colectivos de trabajo. Por ejemplo, hay una empresa en Querétaro que apenas en el mes de enero de 2024, la empresa Beecher Carabel, de 450 trabajadores, ya pactó una jornada de 40 horas. O, por ejemplo, hay datos de
60 empresas que tienen un contrato colectivo de trabajo, ya lograron 35 de esas empresas un contrato de 40 horas a la semana. Por ejemplo, el contrato ley de la industria de radio y televisión, el 20 de marzo de 2024, en su cláusula 36 ya estableció una jornada de 40 horas a la semana. Entonces, los escenarios se ven complejos. El gobierno ha señalado de que para que pueda haber una reforma que pueda alcanzar las 40 horas, solamente se podrá dar por consenso entre los trabajadores y la clase empresarial. Y esto pues obviamente representa una enorme dificultad porque finalmente debería de darse un escenario en el que efectivamente la jornada de 40 horas se pudiera alcanzar. Obviamente pues hay un reclamo de parte de los empresarios diciendo esto me puede representar un incremento en los costos de hasta 20% porque tengo que estar pagando más tiempo extraordinario en su caso, tengo que contratar más trabajadores, pero bueno, finalmente los escenarios que observamos es que es importante que se pueda llevar a cabo una reforma que acepte la jornada de 40 horas porque esto tendría un beneficio para el trabajo informal. Habría que recordar en el trabajo informal de que cada 2 puestos que se abren, por decirlo de alguna manera, donde se avienta al trabajo informal, 2 puestos son para mujeres y uno de hombre. Es decir, la mayor parte del trabajo informal lo tienen las mujeres y una reforma a que se pueda lograr la jornada de 40 horas, esto ayudaría a que efectivamente hubiera un menor trabajo informal y que hubiera la contratación de mayores trabajadores. Se calcula que en la primera fase de aprobación de la jornada de 40 horas, aproximadamente 400,000 trabajadores se incorporarían al trabajo formal y obviamente pues es uno de los retos más importantes. Obviamente hay preocupación de los trabajadores diciendo, sí, queremos una jornada menor de trabajo, pero no queremos reducción en nuestros salarios. No queremos que se congelen nuestros salarios derivados de la baja en la jornada de trabajo, sino por el contrario, obviamente se considera de que la baja de las jornadas de trabajo va a traer como consecuencia un incremento en la productividad, un estado de salud mejor para los trabajadores, una convivencia con la familia y que, bueno, obviamente, pues este tipo de situaciones debe de estar mejorando. Hay ciudades como la nuestra, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras más en donde finalmente los escenarios ya son muy complicados por este tipo de jornadas que llegan a prolongarse, no solamente las 8 horas como lo estamos comentando, sino que hay trabajadores que están, vamos a decir, contratados los temporales, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y como condición para que no los despidan, los obligan a laborar más allá de las 8 horas, pero sin el pago del tiempo extraordinario. O bien hay una jornada de trabajo que no se reconoce, que es la jornada extensiva del transporte, en donde los trabajadores, trabajadoras, tienen que invertir más o menos unas 2 horas de ida y 2 horas de regreso, que obviamente pues esto también prolonga la situación de que el trabajador esté, diríamos, bajo el control de la jornada de trabajo. Y estos son elementos que también tienen que considerarse, el incremento del estrés y este tipo de escenarios. Obviamente obligan a que los legisladores en este periodo puedan analizar la implicación, la necesidad que efectivamente la jornada de 40 horas se pueda estar realizando. Y bueno, son los retos que estamos observando en este momento y que finalmente ya después de que pase este escenario de la reforma judicial, esperamos que pueda haber un tema en donde se puedan estar revisando aspectos que se requieren para modificar cuestiones que tienen que ver con el tema de la reforma laboral y entre ellos pues el de la jornada máxima de las 40 horas. Así es, abogado, justo esta era la pregunta, porque el dictamen ya está listo desde el año pasado y hasta el momento la reforma a la ley está detenida. Entendemos también que la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que pues que va a ser una de las primeras reformas a atender. De alguna forma, usted al participar en estas 32 ciudades el pasado 1 de septiembre, busca llevar la agenda hacia este tema. Sí, en efecto. Es decir, finalmente ya desde abril del año pasado está el dictamen correspondiente para que se pueda estar votando y en efecto esta reforma, vamos a decir, se encuentra no congelada, sino suspendida
y que se ha decidido que pueda ser en este proceso como se pueda llevar a cabo. Obviamente hay, dijéramos, diversas posiciones en el ámbito empresarial, en donde, por un lado, hay un total rechazo a que se pueda aceptar la jornada de 40 horas, y hay otra tendencia, vamos a decir, más conciliadora del sector empresarial, de que en todo caso se pueda establecer una cuestión de, vamos a decir, que sea gradual el tema de la reforma laboral. Y bueno, lo que se está demandando es que efectivamente debe de haber un escenario en el que la reforma laboral de las 40 horas, en efecto, tenga varios efectos. Una mejora en la productividad, una mejora en las condiciones de vida del trabajador, pero también una mejora en las condiciones de trabajo y de los salarios de los propios trabajadores. Entonces, precisamente uno de los temas, yo diría, más importantes de este proceso que estaría dándose es precisamente que se ponga y que se reponga el tema de las 40 horas como un elemento, pues diríamos, esencial en la discusión, porque nuestro país en América Latina, pues es el más atrasado en este tema de las jornadas máximas, que insisto, pues por un lado, pues no solamente tenemos que estar logrando la jornada de las 40 horas, sino también que las jornadas que se pacten sean realmente respetadas por los empresarios y que pueda haber mecanismos de vigilancia reales por parte de la Secretaría del Trabajo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito federal, sino también local. Quiero expresar que algunos estados de la República cuentan solamente con 2 inspectores. O hay lugares que tienen solamente 5 inspectores para estar vigilando miles de empresas. Y bueno, obviamente, pues también es importante que lo que se acuerde, que lo que se pacte realmente se cumpla y pueda lograr un beneficio real para los trabajadores y también para los empresarios, para lograr que efectivamente haya una mejora en la productividad y una mejora en las condiciones de trabajo, pues, de quienes están participando. Así es, sobre todo pues estaremos, y hay un punto importante también para cerrar, abogado, es que no solamente que sean las 40 horas, sino que sean equitativamente 8 horas durante 5 días, porque una de las trampas de ciertos empresarios es de distribuirlo de acuerdo a sus necesidades en detrimento del derecho de los trabajadores. Sí, es cierto, se ha planteado, por ejemplo, este escenario de reducir 1 hora de trabajo en lugar de que sean 8 horas diarias, sean 7 horas, para que en todo caso de lunes a viernes se den 35 horas y las otras 5 horas se den precisamente los días sábados. Ese es un tema que también se ha planteado en las discusiones y en efecto lo que está buscando los trabajadores es de que haya una jornada de 5 días y 2 días de descanso, que ese es también el otro debate que se está haciendo y precisamente dentro de los escenarios de las negociaciones no públicas que se están señalando es precisamente el estar variando el tema de la jornada de trabajo a una reducción, pero que finalmente el trabajo se extienda precisamente por 6 días y que solamente haya uno descanso con esta figura. Obviamente, pues es un tema también complicado y bueno, reiteraríamos que la propuesta original sea pues mantenida, respetada y que donde se plantee que efectivamente debe de ser una jornada de 40 horas y con 5 días de trabajo, 5 días de labor. Así es, gracias, abogado Manuel Fuentes. Ay, ¿qué pasó por ahí? Gracias, abogado Manuel Fuentes Muñiz, por esta entrevista y estaremos muy al pendiente que después de la reforma judicial sigue las 40 horas. Gracias, muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, solamente subrayar que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, cerca de 4.8 millones de empleados tienen una jornada laboral superior a las 56 horas por semana. Es decir, trabajan más del límite legal, incluyendo en ello el tiempo extra permitido. Y esto es importante señalarlo. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya ha externado su preocupación por las largas jornadas laborales en nuestro país. Así que estar muy atentos después de la reforma judicial. Sigue las 40 horas y lo que ya está prometido y pactado y negociado y sobre todo que desde abril del 2023 ya está el dictamen listo.